Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas ciudades del mundo se ven asociadas a un escritor que las ha plasmado en sus libros. La Lisboa de Pessoa, el Dublín de Joyce, la Estambul de Pamuk o la Barcelona de Vázquez Montalbán. París, sin embargo, es difícil asociarla a un solo autor. Su poder de atracción literaria la ha convertido en un verdadero mito, sobre todo para los escritores latinoamericanos, como lo contaba Mario Vargas Llosa durante su estancia aquí en París en los años 60. Dans la ville. Je lui ai demandé ce que Paris représentait pour lui. Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La littérature française a eu beaucoup d'influence chez nous, et dans mon cas personnel surtout. Je crois que mon intérêt pour Paris, pour la France, a commencé quand j'étais à l'école, quand je lisais Dumas par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime encore. Et ça s'est confirmé, ça s'est décidé sûrement quand je suis entré à l'université. C'est à cette époque que j'ai lu un livre de Jean-Paul Sartre qui m'a beaucoup marqué, que je crois a été décisif pour ma formation. La littérature latino-américaine est devenue américaine à Paris, comme on l'a écrit déjà. Vous savez, les modernistes, les écrivains qui étaient les continuateurs de Rubén Darío, se sont découverts américains ici, à Paris. C'est ici qu'est née la première littérature qui rendait compte de nos réalités. Y para hablarnos de los atractivos literarios que les ha traído la capital francesa, tenemos con nosotros a Clidia Díaz y a Gabriela Llanos, fundadoras de Coordenadas Literarias, una marca cultural dedicada a la creación de experiencias literarias. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. A París y a gracias. Radio Francia Internacional. Felices. ¿Qué imagen tiene París en los ambientes literarios allí en República Dominicana? ¿La del epicentro del boom de la literatura latinoamericana, quizás? Quizás es la más importante, porque en la época del boom, en los años 60, había mucha influencia de los dominicanos hacia, igual los escritores latinoamericanos se conocían, pero no se conocían con la fuerza que el boom los atrajo. Entonces, para los dominicanos también, vivir en París, escritores dominicanos, era también un mito, un sueño, y se conocía en la literatura francesa mucho, pero no tanto la literatura latinoamericana. Fue a través, como dice Vargas Llosa, que el mito de París descubrió a los escritores latinoamericanos. Ahí tenemos la prueba de que se hizo viva la cultura, el ambiente y las letras de los latinoamericanos a través de París. Mario Vargas Llosa me confesó que él conoció la literatura latinoamericana aquí en París, precisamente. En París. Gabriela, en España quizás el mito del boom latinoamericano viene más de Barcelona, ¿no? Quizás. Sí, viene más de Barcelona porque, bueno, sabes que hay amantes y detractores del boom, pero los detractores del boom dicen que fue un fenómeno básicamente comercial, y entonces esos que dicen que fue un fenómeno comercial hablan pues de la editorial de Barcelona, que fue la que realmente sacó a estos grandes. De todas maneras, yo que soy argentina, yo nací en Argentina, luego viví en Venezuela y muchos años en España. En Argentina, por ejemplo, se consideran muchos precursores del boom, por ejemplo a Borges no lo consideran dentro del boom, sino precursores del boom, a Bioy Casares, a Silvino Campo, ¿no? Toda esta gente grande que también fue precursora del boom. Y te podría decir que para los argentinos concretamente, París, más que un mito, era el dorado, era ese lugar al que había que llegar y no se podía triunfar si uno no había abarcado o aprendido París, ¿no? Como escritor. O sea, un escritor que no había pasado por París no podía existir, ¿no? Y todo eso a pesar de la dificultad de la lengua, ¿no? El francés no es fácil tampoco de aprender, aunque Mario Vargas Llosa tenía un francés delicioso, ¿no? Sí, Mario Vargas Llosa tenía un francés delicioso y además, fíjate que yo creo que la música hizo mucho por el francés también. Por ejemplo, en mi caso, mi padre era director de Radio Universidad de Córdoba, en Argentina, y la música francesa siempre fue también algo que ayudó mucho a la musicalidad, a que la gente se acostumbrase al francés. Además de que era un momento, pues siempre el idioma del amor, de la cultura, asociado siempre al arte, ¿no? Entonces, la música hizo mucho por la comprensión del francés. Pero, Gabriela, el dorado, como bien dices, en países como los nuestros, tú no puedes comparar Argentina con República Dominicana en ese momento. Claro. Mucho más subdesarrollado, mucho menos
capacidad de escritores a altura de Bioy Casares, de Vargas Llosa, de Borges y demás. Sin embargo, el sueño, como el sueño americano, hay mucho el sueño de vivir en París, escribir en París y aprender el idioma, no lo sabían, aprender el idioma y vivir, disfrutar de lo que era todos los autores, como lo menciona él, Dumas y demás, fue para los dominicanos siempre una meta. Por supuesto que sí. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que Gabriela Llanos es española, por cierto, argentina, me decías también. Sí, bueno, soy muchas cosas. O sea, nací en Argentina, viví unos años en Caracas, toda mi vida en España prácticamente, y ahora en República Dominicana de hace 10 años. Eres escritora, periodista, has hecho mucha radio también, sí. Y actualmente resides en la República Dominicana. Sí. Y que Clivia Díaz es economista, abogada, además de gestora cultural y artística, ¿no? ¿Qué ambiente artístico, literario tiene la República Dominicana? En República Dominicana, increíblemente, hay una gran cantidad de lectoras, muchas lectoras, y ahora en el momento actual hay una búsqueda cada día más de viajes literarios y de grupos de lectura. Gabriela y yo comenzamos haciendo periodismo para visualizar los grupos de lecturas que existían porque no se sabía. Hoy en día los grupos de lectura se reúnen todos. Hay un ambiente de apertura y cada día más juventud y la parte que ya somos las lectoras viejas, tenemos los grupos ya de muchos años, se han unido. Y hay por sobre todo cuando la feria del libro, cuando hay actividades literarias, se nota un ambiente de... No es que los hombres no lean, leen diferentemente. Las mujeres nos reunimos, hacemos una especie de grupo de lectura mensuales, tienen diferentes características, pero sí hay muchas lectoras en Santo Domingo. Es importante el intercambio de experiencias lectoras, contar lo que tú has leído y escuchar lo que te cuentan. Por eso han triunfado, porque se reúnen, tienen muchas de los grupos tienen una característica similar. Se lee un libro una vez al mes, pero se comenta. Entonces la parte del compartir y de tener en los grupos con otros grupos es increíble cómo se ha desarrollado una relación de lectoras dominicanas y de lectores nuevos, jóvenes, que imitan en manera a los grupos de lectura ya viejos. Hay grupos viejos y grupos nuevos. Sobre todo estimula el ansia lectora, ¿no? Como dicen. Gabriela, has dicho alguna vez que lo que te ha marcado es haber sido siempre emigrante. Sí. Naces en Argentina, como nos decías, adolescencia en Caracas, y luego estudias en Madrid, ¿no? Sí, estudio en Madrid y hago un máster en Radio Nacional de España con la Complutense, y ahí empieza la gran pasión. Yo ahora no te puedo explicar la felicidad que tengo al estar en un estudio de radio. Es como que me lleno, me entra la savia vital, ¿no? Realmente a mí la radio me encanta. Entiendo que tiene que ver con una historia familiar, con mi padre. Que era director de Radio Universidad de Córdoba. Sí, de Radio Universidad de Córdoba. Entonces entiendo que eso, la radio siempre fue importantísima en mi vida y en mi casa. Y es una gran pasión para mí. Te diría que cuando me preguntas si es la literatura o la radio, me cuesta decidir. Porque la radio es un amor muy grande. ¿De dónde sale tu inclinación literaria? Quizás el hecho de escribir te llevó a hacer novela también. Mira, yo empecé a escribir muy pequeñita, ¿no? Yo empecé a escribir los primeros cuentos pues con 11, 12 años, ¿no? Y realmente con seriedad, porque como te digo, la radio fue una pasión muy fuerte, una pulsión vital muy grande. Con seriedad, decir, me quiero dedicar a esto, comencé haciendo talleres de escritura. Empecé a los 18 años en un taller de escritura muy importante que me dio algo que considero que es fundamental para cualquier persona que me está escuchando y que quiera escribir, que es la disciplina. Creo que hay mucha gente talentosísima que nunca termina una obra porque no tiene disciplina, y hay gente con menos talento que termina porque tiene la disciplina. Me dio esa disciplina y esa pulsión, y creo que realmente escribo no para contar nada, sino para entender más la vida, ¿no? Porque cuando uno escribe, comprende, organiza, y todo eso que te está dando vueltas en la cabeza, cuando escribes empieza a tener mucho sentido. Es más importante la transpiración que la inspiración, ¿no? Quizás. Yo creo que sí, porque además a veces dices, oh, estoy inspirada, qué buena idea, y al día siguiente tal vez esa idea ni es tan buena, entonces tienes que desarrollar la historia. Hacer una novela es todo menos romántico, hacer una novela es una labor a veces hasta de ingeniería, porque entonces tienes que tomar en cuenta capítulos, episodios, tonos, tramas, temas, es mucho.
y si no sientes una pulsión vital por ello, es muy difícil. Mucho trabajo. Clidia Díaz, por su lado, a pesar de ser economista, es directora de la sección Confesiones de Lector del periódico Diario Libre. Mucha responsabilidad, ¿no? Escuchar las confesiones y además publicarlas. No hay secreto de confesión como en la iglesia. Fíjate que últimamente me he sentido hasta desmotivada en un sentido. ¿Por qué? Porque es una labor ardua. Cada escritor tiene que contestar unas preguntas que son similares, pero con el propósito de que los lectores tengan una idea de su escritor preferido, lo que leen y se quede. Entonces muchas personas me dicen, pero tú no has entrevistado a tal escritor. Yo digo, claro, vamos despacio. Yo tengo ya 6, 7 años escribiendo sobre cada uno de los... Bueno, tenemos escritores, yo comencé con los escritores dominicanos, Soledad Álvarez, muchos de los buenos escritores dominicanos, José Alcántara y demás. Tengo alrededor de 20 escritores dominicanos, pero también tengo escritores españoles que son maravillosos también y han sido muy, muy cordiales y siempre están dispuestos a contestarla. Y sabes que en la calle cuando voy me preguntan, dime algo. ¿Te falta Mario Vargas Llosa? Digo, bueno, Mario Vargas Llosa, desgraciadamente ahora no va a ser, pero se sienten muy atraídos por la sesión del periódico y para mí es un placer, porque al final tenemos quizás similares, los mismos libros de los autores, increíble como las experiencias son bastante similares. Es importante. Pero volvamos al motivo de vuestro viaje, Gabriela. ¿Cómo nace Coordenadas Literarias? Pues ¿Cómo te metes tú en ese fregado? Como se dice? Fue un encuentro de estas casualidades que son causalidades realmente, ¿no? Yo me había mudado a la República Dominicana. Inicialmente iba a vivir un año en República Dominicana porque yo estaba trabajando en Madrid y simplemente dije, quiero un cambio. Yo digo que quería cambiar de paisaje humano un año y luego regresar, ¿no? Estaba trabajando en la cadena SER y dije, bueno, pues me voy un año. Y cuando llegué a República Dominicana me enamoré. Entonces a los 3 meses decidí que me quedaba y con lo cual como me quedaba dije tengo que integrarme en esta sociedad, yo no sirvo para estar sin trabajar, necesito estar haciendo cosas y la vida me llevó en uno de estos grupos de lectura que Clidia comenta. Yo iba a dar unos talleres de escritura creativa que me gusta mucho enseñar las técnicas de desbloqueo para desarrollar esa capacidad de fabulación que todos tenemos y que hace falta frotar las 2 piedras y que surja la llama. Y pues allí conocí a Clidia. De ahí me fui casualidad, que yo siempre digo que nos unió Ana Belén y Víctor Manuel, porque nosotros estábamos en el High Festival, yo estaba participando con mi libro anterior, que se llama Viejo Caserón de San Telmo. Esto fue en el año 2017. Sí. Y pues nos tocó, estábamos en un grupo y nos tocó en un palco casualmente sentarnos ella y yo sin conocernos bien. Y empezamos a hablar y justo estaban cantando la canción Contamíname, mézclate conmigo. Y dije, pues mira, ahí surgió nuestra buena contaminación y la idea fue de Clidia. Me dice, ¿por qué no hacemos algo juntas que tenga que ver con la literatura? ¿Y por qué no hacemos viajes literarios? ¿Y por qué no creamos experiencias lectoras? Y yo dije, lo que tú quieras, vamos para allá. Clidia, asociar viajes a la literatura es una manera de comprender mejor a los autores, ¿no? Déjame decirte que Gabriela, en un principio, cuando comenzamos el proyecto, escribimos primero, éramos periodistas en búsqueda de hacer visibles los grupos de lectura. Y de fomentar la literatura y la lectura. Y yo le digo un día, Gabriela, tú sabes una cosa, que toda mi vida mi sueño ha sido ir detrás de los pasos de los escritores, de las huellas de los escritores. Gabriela me decía, ¿pero tú crees que sería algo de negocio? Yo le dije, sí, puede ser, porque hay muchas personas que están interesadas quizás en hacer viajes. Comenzamos las 2. El primer viaje nuestro con nuestro gran amigo Fernando María, que falleció, comenzamos de manera casual. Vamos a hacer un primer viaje, hicimos la ruta. Nosotros queríamos que ese viaje fuera dedicado a Granada. A Lorca. Y a Lorca, o sea, la Granada de Lorca se llamaba el primer viaje. Y fue un éxito, porque llamamos a varias amigas, no tuvimos ni siquiera que publicarlo. El viaje se formó y fue un viaje de dos destinos, Madrid con escritores españoles y Granada con nuestro querido Fernando María.
Qué maravilla, ¿no? Dicen que no hay pena más grande que ser ciego en Granada. Granada, es verdad. ¿Qué otros viajes, Gabriela, habéis hecho ya? Pues mira, inmediatamente después hicimos uno a Los Molinos, hicimos la ruta del Quijote y nos fuimos a Los Molinos de Viento, nos fuimos a Campo de Criptana. Qué cosa tan maravillosa. Yo tengo todavía ese recuerdo. Nos fuimos con un experto, Emilio Pascual, que es experto en el Quijote. Tú le dices, ¿qué pasó en el libro tal, en el capítulo tal? O sea, una cosa, sabe todo del Quijote, porque siempre buscamos en los viajes, además de que nosotras organizamos la ruta, buscar siempre expertos en todo lo que estamos tratando, porque se trata de no ir a descubrir la ciudad, porque los grupos que tenemos suele ser gente muy viajera, ¿no? Sino que se lleven una experiencia diferente, y la experiencia desde el punto de vista en el que la literatura sea la brújula siempre, ¿no? Luego también nos fuimos luego hicimos las huellas de Lorca en Sevilla, hicimos Jane Austen en Londres y Bath, hicimos Pessoa, Saramago y Tabucchi en Lisboa y en Oporto. Luego hicimos el viaje de la Isla del Padre en Bilbao, que es el libro de Fernando Marías. Hemos hecho muchos viajes, ya son 8 años juntas, ¿sí? París va a ser mucho más complicada, ¿no? No hace falta más de un viaje a París, ¿no? Sí, por eso esta vez, en este viaje decidimos, nosotros normalmente solemos combinar 2 ciudades, solemos hacer, por ejemplo, dos ciudades dentro del mismo país. Pero esta vez, porque tenemos que mencionar a nuestro querido amigo José Manuel Fajardo, excelente escritor, musa de este viaje. Muso de este viaje. Nosotros siempre le consultamos todo, y en este último viaje de Lisboa que hicimos, él propuso, dice, porque París, porque los escritores que vivimos en París. Entonces dijimos, pues ya está, eso es lo que tenemos que hacer, contar no solamente esa experiencia del boom, sino cómo viven los escritores latinoamericanos actualmente en París. Y eso va a ser una experiencia fabulosa. Y sabes que una el éxito del viaje es que el contacto con el escritor. No te puedes imaginar, Jordi, cómo se sienten las viajeras cuando nos sentamos en un salón y nuestro escritor, ya hemos leído los libros, hay una relación directa entre el lector y el escritor, y se crea un ambiente que para la viajera, tanto para Gabriela como para mí, es inolvidable. Ya salimos hermanos, amigos, conocemos toda la vida, hay una relación tan bonita. Entonces ahora lo que sucede con el viaje del boom, que tenemos recientemente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, que nos recuerda a nosotras las lectoras, los libros que leímos de Mario Vargas Llosa, y teníamos ya nuestro programa completo con Borges, Bioy Casares y Luis Sepúlveda y Bryce Echenique. Y decidimos que el boom sería todavía más interesante con los escritores latinoamericanos que han emigrado, que viven actualmente en París, que nos pueden dar una idea de cómo se siente un escritor exiliado en París, y por esa vía va a ser mucho más complicado, pero más interesante. ¿Cuántas personas se han asociado a este proyecto aquí en París? Nosotras vamos creciendo, que estamos preocupadas. Digo, vamos a tener que hacer un poco de sucursal, porque esto ha crecido muy rápido. Es curioso porque además esto funciona muy bien el boca a oreja. Es decir, yo creo que cada quien cuenta la fiesta como le fue en la vida. Es así. Yo creo que las cosas no son como son, sino como somos nosotros, ¿no? Entonces, nuestras mayores vendedoras son nuestras viajeras, las que viven la experiencia y luego van allí y les cuentan a sus amigas porque el viaje es femenino. Queremos hacer uno masculino, pero es que de verdad que los hombres son más individualistas a la hora de la lectura, no les apetece leer en grupo y vivir esta experiencia en grupo, ¿no? Entonces nuestros viajes son más bien femeninos, bueno, son femeninos de hecho, sí. Y bueno, una amiga le cuenta a la otra, y esa es la mejor manera, ¿no? de que venga sabiendo que va a ser una experiencia transformadora, y la verdad es que lo es. Para nosotras mismas, que llevamos viajando 8 años, suele ser muy transformador. Sí. Y en este caso también fue interesante porque el libro del boom, de las cartas del boom, hace poco que fue publicado, fue leído por muchas de nuestras amigas, y cuando hicimos el viaje, todo el mundo quería volver a recordar las cartas entre los sí. Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y Octavio Paz. Hay que venir a París para eso. Sí, además, más allá del viaje, ¿hay algún acto que organizáis aquí en París?
público, ¿no? ¿O es simplemente privado? No, todo lo que hacemos es exclusivo para nuestras viajeras, todo es muy, muy exclusivo, muy cerrado para las viajeras. Yo estuve el martes, en el Colegio de España, sí, eso sí, estuve conociendo, me pareció maravillosa la ciudad universitaria, los colegios mayores, me gustó muchísimo. Celebran los 90 años, ¿eh? Sí, y me pareció una experiencia, bueno, yo adoro las universidades, me encanta ese ambiente estudiantil y el Colegio de España está precioso, realmente, es una labor muy bonita. En fin, muchísimas gracias, Clivia Díaz y Gabriela Llanos, que vuestra estancia en París sea grata y sobre todo literaria. Claro, muchas gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en República Dominicana, seguro que también gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Entonces, saludos a todo el mundo. Gracias. Desde aquí se los damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.